En principio es cierto que estamos en una pandemia muy difícil en el mundo y que nadie sabe lo que puede pasar con cada uno. Yo recuerdo el año pasado que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión y habíamos comenzado a trabajar el año pasado y pronto, bueno, eh, fueron pasando distintas cosas y que al llegar a un punto, por el estrés, por el trabajo, por el estar tratando de salvar vidas, ¿no? Porque eso es la verdad, o sea, nosotros los médicos, recuerdo la frase que decía el año pasado que no podemos aislarnos, o sea, no nos podemos quedar en la casa y decir, bueno, yo mejor me quedo acá y hasta que esto pase. Pero bueno, tenemos que salir adelante, ir a ver a los pacientes que nos necesitan y bueno, con esa dedicación uno no se da cuenta de que bueno, está tan expuesto para sufrir consecuencias. Y es cierto lo que dice el doctor, la verdad que sabemos que hoy en la forma de presentación de este tipo de enfermedad, tenemos los que, y por suerte, digo, la mayor parte lo pasamos en forma asintomática y otros en síntomas muy leves. Eso es la mayoría, la verdad que eso es, por suerte, una alegría que nos da. Después tenemos porcentajes pequeños de los que verdaderamente tienen cuadros graves, ¿sí? Y gran parte de cuadros intermedios. Ahora, todos estamos, diríamos, expuestos a infectarnos. No sabemos por qué evoluciona uno mal, el mismo virus, uno evoluciona muy mal, otros evolucionan más o menos, y otros no les pasó nada. Bueno, no está nada claro sobre eso. Sabemos que debe haber mucha predisposición del paciente, diríamos que algo genético o, como le digo, el estrés, o sea, en general uno piensa que un paciente que tiene más enfermedades o comorbilidades es el que va a evolucionar mal, eso es cierto, pero hay pacientes que no tienen nada y también evolucionan mal. A ese grupo de pacientes es lo que yo por ahí me refería, que no sabemos qué es lo que existe, ¿sí? Pero lo cierto es que en cualquiera de los distintos escenarios clínicos de la enfermedad, sabemos que sí o sí hay, diríamos, dos cuadros importantes. Uno es el cuadro inflamatorio, o sea, el virus produce una inflamación. Y esa inflamación que se acentúa marcadamente primero en el pulmón y después a nivel sistémico, porque verdaderamente el virus, para generarte un daño importante, tiene que ingresar por la vía pulmonar. Y a partir de ahí, después de generar su daño, su lesión, su inflamación, seguido de eso de trombosis, entonces ese daño de inflamación y trombosis genera un deterioro pulmonar que le lleva al paciente obviamente al cuadro más grave, que es el distrés respiratorio por este virus, y que de ahí obviamente el virus comienza a aumentar su permeabilidad y pasar a nivel sanguíneo y a través de la sangre irse a todas partes del cuerpo. Eso es la realidad. Entonces, en todas partes en donde esté el virus, comienza a generar alteraciones y daño. Obviamente está muy bien demostrado que además del pulmón tenemos el corazón, el cerebro, el riñón, el tejido adiposo, de donde se queda gran cantidad de virus. Por eso justamente sabemos que hay pacientes que tienen un mayor riesgo para tener una mayor evolución desfavorable. Y eso obviamente sabemos que un paciente que ya tiene una patología, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, tiene enfermedad pulmonar crónica o tiene obesidad, sabe que esos pacientes tengan una mayor probabilidad de evolucionar mal. Pero eso no se da con todos, pero sí sabemos que eso sucede. Entonces, cuando uno habla de riesgo, habla de que
no de infectarse, porque para infectarnos nos podemos infectar todos. El tema es no sabemos cómo vamos a evolucionar y que sí sabemos, además, que determinados pacientes evolucionan mal porque tienen otras comorbilidades. El caso mío, no tengo nada, y me enfermé igual y tuve grave. O sea, imagínense que uno llega a una insuficiencia respiratoria, porque ese es el cuadro grave, que una insuficiencia respiratoria, que no te entra oxígeno al pulmón y en ese momento te sentís que te estás muriendo, porque no entra aire y todo tu organismo comienza a fracasar. Entonces, todo ese proceso inflamatorio que genera en los pacientes en general de los moderados, casi los moderados y los graves, todos se internan, ¿sí? Los moderados se internan en una sala general, en cambio los graves terminan en terapia intensiva. Bueno, en todos esos pacientes donde se ha visto más complicaciones. Sin embargo, hoy se está viendo que también en los que han tenido síntomas leves o algunos asintomáticos, y también tienen consecuencias. Por eso que el título que refería para acá, además de contar, la historia mía no la voy a contar porque es enorme, pero bueno, lo cierto es que pude sobresalir de esta grave situación, porque bueno, estar con asistencia respiratoria mecánica, con sostén inotrópico, que son medicamentos para mantener tu presión, bueno, la sedación y todo eso, que obviamente te deja en una situación difícil. Cuanto más días pase con eso, más daño se genera en tu organismo. Como decía el doctor Cruz, yo estuve 28 días en terapia intensiva, donde perdí 30 kilos, no me alimentaba, estaba débil. Se cortó la comunicación, doctor. La voz. A ver. Fortunato. Ha quedado tildado, así que seguramente tiene problema con internet. Bien, No, bueno, a ver qué pasó Ahí acá. está intentando. Se escucha, ¿eh? Fortunato está silenciado. Fortunato. Está silenciado. Sí. Bueno, decía entonces que es importantísimo la familia y ahí donde te das cuenta que bueno, es lo más preciado de la vida, ¿no? Porque son los que te van a ayudar a salir adelante en un momento difícil. Así que después de todo eso, uno en todos los estudios que hay con respecto a la cardiología, sabemos que el corazón, y por eso quería tocar este tema con ustedes, como para tener una idea qué es lo que está pasando, ¿no? Con respecto al corazón, ¿sí? Porque, como les decía, que las afecciones o las lesiones que genera, por más mínimo que sean en el corazón, van a tener una repercusión bastante importante. Tal es así que se han visto algunos casos de mortalidades repentinas en jugadores que han vuelto a jugar después de tener COVID, y que esas consecuencias obviamente generaron una alarma donde se tomó más el foco, diríamos, a determinar qué es lo que está pasando en el corazón. Entonces, nosotros, para poder, desde la cardiología, diríamos, como sabemos que hay estas complicaciones, vimos que el 30% de los pacientes que tienen este tipo de afección es afectado el corazón. Es en el 30% de los que están con COVID, leve, obviamente los moderados a graves son los que más se afectan, pero el 30% tiene un compromiso del corazón. Y ese compromiso es un proceso inflamatorio. Entonces hay una inflamación del músculo del corazón y que muchas veces ese músculo también se lesiona. Entonces existe lo que se llama miocarditis. Eso es, se hace un seguimiento muy de cerca en los pacientes que están moderados a graves, que están internados. Uno sigue con un marcador que es la troponina, que es una
encima del músculo cardíaco, entonces le hace un seguimiento. Pero aquellos pacientes que no han estado internados, que han pasado aislados en su domicilio, que no han tenido un control médico, que no se han hecho nada, bueno, Qué pena que hemos perdido el audio. bueno, decía que a nivel respiratorio, que no vemos nada en las radiografías y le pedimos una tomografía y en todos los pacientes, aún asintomáticos, estamos encontrando lesiones de infiltrados difusos a nivel pulmonar y con indicadores muy claros de un proceso inflamatorio en resolución. En el corazón con el ecocardiograma también se encuentran alteraciones en la contractilidad del corazón, coincidiendo con ese mismo patrón inflamatorio. Y como decía, también encontramos resultados elevados de las enzimas cardíacas, especialmente la troponina, que es un marcador específico, que indica una lesión mínima pero lo manifiesta. Después encontramos arritmias, trastornos eléctricos a nivel del corazón. Por lo tanto, que muchas veces no se ve durante el reposo. Entonces a todos los pacientes se les somete a una prueba de fuerza. Y es más intenso en los pacientes que van a hacer algún deporte o que van a salir a caminar o que van a tener algún tipo de esfuerzo. Es necesario de alguna manera ese estudio porque con la ergometría podemos detectar algunas cosas. Es cierto que también los daños en el corazón, no solamente la inflamación, sino también las microtrombosis, porque decía al principio que la trombosis es otra consecuencia importante, y que esa trombosis manifestado o diríamos a nivel de la microvasculatura va a generar mayor daño, o sea que las lesiones musculares, las miocarditis o la inflamación del corazón, por un lado, por una lesión directa sobre el músculo, y por otro lado, también por las trombosis que sucede. Así que esas son las consecuencias más importantes que tenemos a nivel del corazón. Quiere decir entonces que el 30% de los pacientes que sufren un COVID tienen de alguna manera mayor o menor compromiso a nivel miocárdico. Y ese compromiso miocárdico se manifiesta con un signo de daño inflamatorio, isquémico, o se manifiesta con trastornos eléctricos. Entonces, y el 30% no es poco, ¿sí? O sea que el corazón tiene que ser bastante bien controlado posterior a estos tipos de efectos. Nosotros tenemos, diríamos, ya casi normatizado que todo paciente post-COVID tiene que hacerse una evaluación pulmonar, con el cual hacemos una tomografía, hacemos una espirometría, que indica una buena función pulmonar o no, y con la tomografía, le digo, en este momento, todas las tomografías son patológicas. O sea que todos tienen compromiso pulmonar, sí o sí. Aún haber sido asintomáticos, eso es una cosa que seguramente lo publicaremos en algún momento, como asintomáticos sí tienen daño pulmonar. Y a nivel cardiovascular, además del electrocardiograma, que es el elemento básico de entrada, donde uno obviamente puede comparar con electrocardiogramas anteriores, y va buscando si hay trastornos eléctricos o isquemias o taquicardia. La taquicardia es una expresión de un proceso inflamatorio del corazón, eso siempre lo vamos a tener en cuenta. Y que lógicamente a partir de ahí uno tiene estudios complementarios que ayudan, de los cuales el ecocardiograma nos está dando trastornos en la motilidad de la pared del corazón, lentitud en determinadas zonas del corazón. O sea, tenemos encontrando algunas cosas.
Este del corazón, a nivel ecocardiográfico, se ven por ahí los moderados a graves, no tanto en los leves. Y después, obviamente, con la ergometría, que es el paso siguiente, sería la otra estratificación de riesgo. Con las pruebas ergométricas lo que evaluamos es la capacidad funcional del paciente, porque el síntoma por el cual más consulta el paciente es por la falta de aire, no puede caminar. Entonces le falta el aire, ante el esfuerzo siente que se fatiga. Ese es el cuadro característico de todos los pacientes que están en este periodo post-COVID, su manifestación. Y obviamente coincide con todo lo que vamos encontrando. Entonces este paciente, nosotros sabemos que le va a hacer bien salir a caminar, a hacer actividad física, a hacer bicicleta, todo eso, pero previo pasa por la ergometría. Entonces con la ergometría vemos su capacidad funcional, vemos si aparece alguna arritmia durante el esfuerzo, si aparece dolor de pecho, que la ergometría es un método complementario de diagnóstico importantísimo para enfermedad coronaria, así que tenemos muy en cuenta eso. Y si todo eso está bien, si el ecocardiograma está bien, el electro está bien, la ergometría está bien, quedamos ahí nada más con el estudio. Y que la troponina, que es del laboratorio, la troponina no dé negativa. Si la troponina no da positiva y tenemos alguna alteración en los otros estudios, a ese paciente le hacemos una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca es un estudio importantísimo para ver lesiones tan pequeñas del músculo del corazón. Entonces, se ven que decía que no todos van a hacerse una resonancia magnética, pero que aquel paciente que muestre alguna patología o alguna alteración va a terminar haciéndose la resonancia. Y esa resonancia magnética cardíaca nos va a aportar inflamaciones, edema, característicos propios de esta lesión. Entonces, quiero decir con esto de que hay cosas que se pueden hacer y que se va avanzando en los estudios en función de lo que uno va encontrando, pero lo básico, el electrocardiograma, la ergometría y el ecocardiograma son las tres herramientas que tenemos y que nos están aportando una muchísima información, y que lógicamente sabemos que el proceso inflamatorio y trombótico son las consecuencias de este problema, y que nosotros comenzamos a tratar obviamente en forma estricta, le hacemos un seguimiento. Y otra cosa que no le decía, que en realidad todos estos trastornos pueden aparecer hasta dentro de los 6 meses de haber sufrido la enfermedad. O sea que es lógico que nosotros estamos 15 días aislados o un mes en tratamiento si no se ha complicado, y después comenzamos todo un periodo de recuperación. Pero todo este proceso inflamatorio que decía que pueda existir, pueden hasta 6 meses aparecer o persistir. Entonces, el seguimiento cardiológico de cerca va a ser fundamental para poder hacer un seguimiento de estos pacientes y evitar cualquier complicación, porque el proceso inflamatorio seguramente va a ser una consecuencia, si persiste, muy complicado para la vida normal del paciente, ¿no? Y que por suerte los síntomas de la falta de aire está relacionado más, por lo que vemos nosotros, con la parte respiratoria y no tanto con el corazón en sí. Pero bueno, entre las cosas se potencian los síntomas, y que creo que tratando en forma separada no se puede hacer, así que hay que juntar las dos situaciones y poderlo trabajar en conjunto. Con esto quiero decir de que todo paciente post-COVID, ya sea asintomático, que estuvo aislado, que no sintió nada, o cualquier manifestación de los síntomas posteriores, debe hacerse un control. Debe hacerse un control porque estamos encontrando, y han habido consecuencias, como les decía recién, de muchos. Se intensifica mucho, eso también lo quiero aclarar, todo esto se intensifica más en los pacientes que han tenido COVID y que son deportistas, por ejemplo. A los deportistas, yo creo que casi a todos terminan haciéndose la resonancia magnética, además de todo el resto, no es que se saltea.
pero se le hace la ergometría a prueba máxima, el ecocardiograma con estrés también, hasta llegar a la resonancia. Bueno, el resto, si tenemos alteraciones, pasan a la resonancia. Pero, diríamos, hay muchas cosas con las cuales se han podido detectar y tratar. Hay arritmias que se tratan, o mejor dicho, si encontramos alguna alteración, se puede posponer el comienzo de la actividad física, se siguen, y algunos, bueno, van a un mes, a 2 meses, hasta 3 meses, que no se les permite hacer actividad física por el riesgo de complicaciones con el esfuerzo. Entonces, la estratificación del riesgo va a servir muchísimo. Lógicamente, estamos hablando de pacientes que no han tenido otra cosa que eso, pero imagínense si el proceso inflamatorio a nivel del miocardio sucede en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, seguramente ese paciente va a tener la probabilidad de que evolucione mal. O un paciente que es diabético, que es coronario, que tiene enfermedad coronaria severa. Bueno, estos procesos que van a afectar al corazón seguramente le va a permitir también que tenga una evolución más, más complicada, ¿sí? Por eso que cuando uno habla de factores de riesgo, es decir, son lo que tenemos para que si nos enfermamos podemos tener una evolución totalmente diferente. Creo que lo que quiero remarcar más que nada, que quede el mensaje, que es necesario un control posterior a cualquier paciente que ha tenido una infección por COVID, porque hay varias consecuencias que suceden y que son evitables. Entonces, como lo mismo hablamos de la hipertensión arterial, estamos en la campaña de hipertensión arterial y ahí tenemos un gran problema por la pandemia, que está demostrado que obviamente estamos volcados a la pandemia, pero en este momento hay más casos de enfermedades cardiovasculares, hay más consecuencias de ACV, hipertensión arterial mal controlada, seguimos con estos grandes problemas y que si no lo controlamos también tienen su riesgo. Así que bueno, para mí haber compartido con ustedes nuestra inquietud y lo que vamos encontrando, creo que es bueno transmitirlo en este grupo que componen ustedes como para transmitir, y esto creo que puede hacerse extensivo al resto de la familia, de los amigos, con una sola recomendación: controlarse para ver si se puede ayudar a mejorar su calidad de vida, si el paciente tiene ya enfermedades previas, y si no, evitar algunas complicaciones posteriores que a veces son lamentables y que eso es posible de evitar. Así que yo creo que hasta acá está bien para tener una idea general de lo que es esta enfermedad y cómo afecta el corazón, pero quedo para contestar alguna pregunta que me quieran hacer y que por ahí no fui claro en remarcarlos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, sí, abre el Coco. micrófono y pregunta, por favor. Sí, Coco, Néstor. yo te estoy pidiendo. Néstor. Sí, yo quería preguntarle al doctor qué novedades tiene respecto a la combinación de la segunda dosis con otro tipo de vacunas. Porque hay información de Estados Unidos de una manera o Rusia tiene otra manera con la Sputnik. Es decir, ¿sabemos algo en concreto de qué combinaciones se pueden hacer? No, en realidad las combinaciones no está esclarecido. No hay ninguna cosa bien concreta. Lo mejor que se sabe es que tiene que ser la misma vacuna que se administró al principio, ¿sí? No hay una recomendación hasta ahora que pueda decirse que se puede reforzar con otro tipo de vacuna diferente. Eso no está aclarado, no hay. Por eso, si no hay la misma vacuna, esperan. No hay un consenso. Gracias. Griselda. Doctor, yo le quería hacer una preguntita. ¿Cuánto tiempo considera usted cuánto tiempo post-COVID debería pasar para hacerse esos estudios? Porque mis 2 hijos lo tuvieron.
La espirometría, Ah, la parte respiratoria, diríamos que es la única que se espera más o menos, hablan entre 15 días a 30 días, que sí, esperar la espirometría, ¿sí? El resto de estudios, cuanto antes hay que hacer. muchas Porque gracias. el estudio pulmonar, la espirometría es lo único que se espera un poco más, pero después lo otro, ya le digo, los pacientes están saliendo de alta, diríamos, del aislamiento, de todo lo demás, y ya rápidamente, porque bueno, la troponina es una, cuanto antes mejor, porque se puede dosar si está inflamado o no el corazón. Troponina me dijo. Troponina. Troponina I. Eso está dentro, o sea, y otra cosa que estamos encontrando es la vitamina D descendida casi en todos los pacientes. Ah, sí, lo escuché, eso sí. Y la vitamina D es una vitamina que te aumenta las defensas, es como antiviral, te protege para todo esto. Así que tenemos todo para que nos enfermemos, ¿no? No bajan las defensas, no bajan las vitaminas, tenemos estrés, estamos en contacto permanente, pero bueno, lo único de la espirometría. Después los otros están dentro del mes para hacerse. Bueno, gracias doctor y aprovecho para agradecerle en nombre de la comunidad por lo que hacen y la dedicación que le ponen. Bueno, muchas gracias, Griselda. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta al doctor? Sí. Doctor, hola. Yo Sí. acá, Felipe. Felipe. Doctor, buenas noches. El dosaje del dímero D se está viendo para poder estudiar en los post-COVID. No está dentro de los protocolos, porque el dímero D es bastante inespecífico. Puede estar aumentada por otras causas, no es específico. No es para, perfecto. Al principio se tenía bastante en cuenta, más que nada para ver el rango de anticoagulación o que había que anticoagular, pero bueno, después se decidió que a todos hay que anticoagularlas, así que no es un marcador específico para el seguimiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, Fraone, está silenciado. Estás silenciado, Está silenciado. Raúl, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, yo quería preguntar al doctor que la ergometría, si bien es una prueba fácil y da mucho informe, si no sería mejor hacer una cámara gamma, porque nos da una información más específica para la parte coronaria. Sí. Es cierto lo que usted dice, porque obviamente cuando uno está pensando en lo coronario, es mejor ese estudio. El tema es que las recomendaciones o los protocolos que se hacen es para ver que lo pueda tener el acceso cualquier persona, así sea de bajos recursos. Sí, porque hay lugares donde no tienen obra social, entonces la mayoría de los estudios se hacen pensando en el acceso de la población a dicho estudio, y que la ergometría hecha bien tiene muy buen rédito, pero para enfermedad coronaria no hay ninguna duda que la cámara gamma es mejor. Porque si ven la prueba ergométrica, que si bien da mucha información, también tiene su límite, es decir, hay pruebas que son insuficientes y con eso no se puede ver la parte miocárdica, la parte eléctrica ni la parte isquémica. Es decir, son pruebas a veces insuficientes y hay muchas. En un COVID seguramente, supongo yo, que debe haber muchos límites para completar una prueba que sea suficiente, a eso voy. Ah, claro. Bueno, lo que pasa es que con la ergometría
buscamos, Perdón, es que, sí. porque un paciente que sale del COVID, supongo yo que sale con poca fuerza, digamos, como para completar una prueba ergométrica. No es fácil completar una prueba ergométrica. En un paciente post pandemia, vamos a decir. Sí, le entiendo. No, por eso, o sea, uno va evaluando el tipo de paciente en forma global, ¿no? Nosotros tenemos el estudio ahí, pero vemos que un paciente de tanta edad que tiene factores de riesgo y que no puede hacer la ergometría, se puede pedir eso buscando la enfermedad coronaria. Pero como decía que en realidad la enfermedad coronaria no es la más frecuente en el COVID. En el COVID es la enfermedad inflamatoria, o sea, las arritmias son las más comunes. Por eso que tratamos de ver si aparece alguna arritmia, más que si hay enfermedad coronaria, ¿no? Pero si el paciente tiene las condiciones por los factores de riesgo, la edad y todo eso, de que tenga eso, no hay ninguna duda que la cámara gamma es la más específica. Pero no le pedimos cámara gamma para todos los pacientes, ¿sí? Que no tengan factores de riesgo bien claros. Bien. Y el doctor nos diga mejor que el seguimiento de la arritmia sea con un holter, que me parece que da más información y por ahí más específico que un electrocardiograma. El electro solamente, cuando uno hace un electro en un momento que dura 2-3 minutos, hace un electro, para ahí el electro sale normal. Sin embargo, durante las 24 horas o más, empieza a aparecer arritmia que uno no lo sospecha, no lo siente, no lo percibe. Sí, no hay ninguna duda que también para cuando existen dudas de que, a ver, cuando uno piensa que el paciente tiene una arritmia, nos basamos en varias cosas. Primero, en algunos síntomas del paciente, otra, patologías concomitantes también, y que si bien la ergometría nos ayuda a detectarlo en ese momento, si encontramos algún latido o alguna alteración con la ergometría, ese paciente va a hacerse un holter y seguramente también se va a hacer la cámara gamma. O sea, por eso decía, hay estudios básicos que a partir de ahí podemos continuar con estudios de mayor complejidad, ¿sí? Pero el holter es otro elemento importantísimo para la detección de arritmias. Sirve, diríamos, más que cualquier otro estudio para arritmia, ¿sí? Pero no le pedimos holter a todos. Dentro de los protocolos de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se difunde en el mundo, ¿no? Está hecho esa planificación que le decía, o sea, el electrocardiograma, ecocardiograma, ergometría, y si hay alguna alteración inflamatoria va a la resonancia magnética. Nosotros, si encontramos algún tipo de sospecha que tiene una arritmia, le vamos a hacer el holter, ¿sí? Pero no todo dentro de un protocolo básico, ¿sí? Después se van a ir estudiando más profundo a cada paciente en particular. O sea, quiere decir que dentro de los estudios básicos que le hacemos a cualquiera estarían eso, y algunos van a ser seleccionados para hacer estudios de mayor complejidad. Doctor, y la disnea que aparece después del COVID, ¿a qué se debe esa disnea, esa fatiga, vamos a decir? Lo que hemos podido corroborar ahora que es más porque sigue el pulmón inflamado, sigue habiendo edema pulmonar, infiltrados pulmonares, que son inflamaciones que se van resolviendo hasta de 3 a 6 meses. Pero lógicamente cuando el paciente consulta que tiene la fatiga o le falta el aire, al caminar dice, camino 5 metros y me canso, o no puedo subir una escalera, nosotros ahí en ese momento decimos a este paciente hay que descartar que no tenga un problema en el corazón como consecuencia, pero además ya le estamos pidiendo también estudios de la vía pulmonar. Entonces, de todo lo que hemos visto, más los resultados van con el proceso inflamatorio pulmonar que del corazón en sí. Y cuando usted dice
que aparece la fatiga a los 5 o 6 pasos. Y usted dice para problemas coronarios, problemas cardíacos. ¿Cuáles son los problemas cardíacos? No entendí la pregunta. Claro, usted dijo que cuando aparece a los 6, 7 pasos de la fatiga, usted se refiere a problemas miocárdicos. ¿A qué problema específico? La miocarditis. La miocarditis o la miocarditis lo que te genera es insuficiencia cardíaca. Si un paciente es hipertenso, de mucho tiempo de hipertensión mal controlada, ya tiene un riesgo, y si ya tenía un riesgo para tener una insuficiencia cardíaca, el proceso viral agravaría ese cuadro, y si esos síntomas verdaderamente uno lo tiene que descartar, que no tenga una miocarditis o que no tenga una insuficiencia cardíaca, porque son las dos causas importantes de disney en esta etapa, en esta pandemia, y en segundo lugar estaría la enfermedad coronaria. Pero con el ecocardiograma vemos toda la funcionalidad del corazón. Vemos la contractilidad muscular, vemos las cavidades, vemos el espesor del músculo y vemos la función ventricular global. Y medimos la fracción de eyección. O sea, si un ecocardiograma está bien, ya nos está descartando un montón de afectaciones del músculo del corazón y también de la irrigación del corazón. Por eso que es el estudio, diríamos, de entrada que le estamos haciendo. Pero nos va a dar una muy buena información, pensando y el paciente encontramos que está todo bien, y cuando analizamos el estudio de la tomografía pulmonar, vemos que aparecen esas imágenes en vidrio esmerilado, que son indicación de inflamación, ¿no? ¿Conviene hacer una espirometría por ese problema de la fatiga? Sí. Si la espirometría va, ya le digo, solamente se espera entre 15 a 30 días para hacer, pero sí o sí, porque va a haber la capacidad, porque cómo va a quedar también, porque no todos resuelven el 100%. Hay secuelas que van a quedar y posiblemente el paciente siga un seguimiento largo y algunos con medicación. Está bien. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más Muy amable. quiere hacer una pregunta al doctor? Si no hay ninguna pregunta, les propongo un fuerte aplauso para el doctor Fortunato. Bueno, muchas gracias como siempre, con todo gusto. Más que alegría, ¿no?, de poder volvernos a encontrar después de tantas cosas que me pasó. Pero bueno, siempre voy a estar predispuesto para lo que necesiten, en todo lo que dependa de la cardiología. Así que bueno, muchas gracias a todos y